Bienvenido. Soy Eldrin y este es mi gato Leopoldo. Recuerda, cada like es un grano en su cuenco. Y ahora que comience la historia. El vergel de los instantes olvidados. En un valle escondido, más allá de montañas que parecían dormir bajo un cielo eterno, existía un lugar donde las horas perdidas de los hombres y mujeres florecían como plantas mágicas. Cada minuto olvidado se transformaba en pétalos luminosos, cada segundo descuidado en raíces que brillaban bajo la tierra. El protagonista, Iriel Soren, joven de mirada inquieta y pasos silenciosos, llegó al vergel buscando algo que no podía nombrar. Una hora que había desaparecido de su vida y que, según los sabios, contenía la clave para cambiar su destino. Las flores del jardín murmuraban recuerdos, los tallos se inclinaban como relojes vivos y el aire estaba impregnado de un perfume que mezclaba nostalgia y esperanza. Iriel comprendió que no bastaba con encontrar su hora perdida, debía aprender a escuchar el lenguaje del tiempo que se había transformado en naturaleza. Cada planta era un fragmento de historia, cada hoja un instante que alguien había dejado escapar. Y entre ellas, escondida en la maraña de luces y sombras, estaba la hora que Iriel necesitaba para reescribir su camino. Iriel Soren despertó con la sensación de que algo faltaba en su vida. No era un objeto ni una persona, sino un instante. Una hora que se había desvanecido de su memoria como si nunca hubiera existido. Los ancianos del valle decían que cuando el tiempo se perdía, no desaparecía del todo, sino que viajaba hasta un lugar secreto donde florecía convertido en naturaleza. Guiado por esa certeza, Iriel emprendió su camino hacia el vergel de los instantes olvidados. El sendero estaba cubierto de hojas que brillaban como relojes, y cada paso resonaba como campanadas lejanas. El aire tenía un perfume extraño, mezcla de nostalgia y esperanza, y el joven comprendió que estaba entrando en un territorio donde el tiempo se transformaba en vida. Al cruzar el umbral del jardín, sus ojos se abrieron con asombro. Miles de flores luminosas se alzaban hacia el cielo, cada una distinta, cada una vibrando con un recuerdo olvidado. Algunas eran pequeñas y frágiles como segundos descuidados, otras majestuosas y radiantes como horas enteras que alguien había dejado escapar. Los tallos se inclinaban suavemente, murmurando historias en un lenguaje que parecía hecho de campanas y susurros. Iriel avanzó con cautela, sosteniendo su cuaderno vacío. Sabía que debía encontrar su hora perdida, pero también intuía que el vergel no se lo entregaría fácilmente. Cada planta era un guardián, cada pétalo una prueba, y el tiempo mismo parecía observarlo desde las sombras del jardín. El joven se detuvo frente a una flor que brillaba con un resplandor dorado. Al tocarla, escuchó un eco en su mente, risas que no recordaba, un amanecer que nunca había vivido. Era un fragmento de su propia historia, arrancado de su memoria y transformado en raíz. Con el corazón acelerado, Iriel comprendió que su viaje no sería solo para recuperar lo perdido, sino para descubrir por qué esa hora había desaparecido y qué destino aguardaba al traerla de vuelta.
Iriel avanzó más profundamente en el vergel, donde las plantas se volvían cada vez más extrañas. Algunas tenían hojas en forma de relojes quebrados, otras exhalaban un brillo azulado que parecía detener el aire a su alrededor. Cada paso lo acercaba a un murmullo distinto, voces que no recordaba, risas que nunca había escuchado, fragmentos de tiempo que no le pertenecían. De pronto, un sendero se abrió ante él, marcado por flores negras que latían como corazones. El joven comprendió que estaba entrando en la zona donde se guardaban las horas más dolorosas, aquellas que habían sido olvidadas por miedo. El silencio era tan denso que parecía un muro, y el cuaderno en sus manos comenzó a vibrar como si reconociera el lugar. Iriel se detuvo frente a una planta solitaria. Sus pétalos eran dorados, pero en el centro brillaba una grieta oscura. Al tocarla, un recuerdo estalló en su mente, una despedida que nunca había aceptado, un instante en que había elegido olvidar para no sufrir. Esa era su hora perdida. El joven cayó de rodillas, comprendiendo que recuperar ese momento significaba revivir el dolor que había intentado borrar. Sin embargo, también entendió que sin esa hora su historia estaba incompleta, como un libro con páginas arrancadas. Con determinación, abrió su cuaderno y escribió lo que veía: la despedida, la ausencia, la herida. La planta respondió. Sus pétalos se iluminaron, la grieta se cerró y el recuerdo se transformó en claridad. El vergel entero vibró como si celebrara la recuperación de un fragmento esencial. Iriel, con lágrimas en los ojos, sostuvo el cuaderno contra su pecho. Había encontrado su hora perdida y con ella la fuerza para cambiar su destino. El sol comenzó a descender sobre el valle, tiñendo el jardín de tonos dorados y púrpura. El tiempo, convertido en naturaleza, parecía inclinarse ante él. Iriel comprendió que no había vencido al olvido, sino que había aprendido a integrarlo en su propia historia. Iriel permaneció arrodillado en el centro del vergel, con el cuaderno aún abierto entre sus manos. El aire vibraba como si cada planta celebrara la recuperación de su instante perdido. Las flores cercanas comenzaron a inclinarse hacia él, liberando destellos que iluminaban el sendero. Era como si el jardín entero reconociera que un fragmento del tiempo había regresado a su dueño. El joven se levantó lentamente, sintiendo que la hora recuperada ardía en su interior como una llama serena. No era solo un recuerdo, era una fuerza que le devolvía equilibrio, que cerraba la herida que había intentado ocultar. Con cada paso, el suelo parecía responder, y las raíces del vergel se movían como relojes que ajustaban su marcha punto a punto. Al avanzar, Iriel descubrió que el paisaje había cambiado. Donde antes había flores dispersas, ahora se alzaban caminos claros, como si el tiempo mismo le mostrara la salida. El sol descendía sobre el valle, tiñendo el cielo de tonos púrpura y dorados, y el joven comprendió que el destino no se encontraba en borrar el pasado, sino en integrarlo. El cuaderno, antes vacío, ahora brillaba con palabras vivas. No eran simples relatos. Cada línea pulsaba como si guardara la esencia de lo que había recuperado. Iriel lo sostuvo contra su pecho y respiró profundamente. Había encontrado su hora perdida,
y con ella certeza de que el futuro podía ser reescrito. El vergel se cerró detrás de él, como si lo protegiera para siempre. Y mientras caminaba hacia el valle, Iriel supo que no había vencido al olvido, sino que había aprendido a convivir con él, transformándolo en raíz de esperanza. Indarnim. Iriel descendió del vergel con pasos firmes, llevando consigo la hora recuperada como un fuego secreto. El valle lo recibió distinto. Los árboles parecían más vivos, los ríos más claros, y hasta el viento murmuraba con un ritmo renovado. Era como si el mundo reconociera que un fragmento del tiempo había vuelto a su dueño. Mientras avanzaba, el cuaderno en sus manos se iluminaba suavemente. Las palabras escritas no eran simples recuerdos, sino semillas que vibraban con poder. Cada línea pulsaba como si guardara la esencia de lo que había recuperado. Y Iriel comprendió que su destino no era solo personal. Aquella hora perdida tenía un peso mayor, capaz de alterar el curso de la historia. En la distancia, la ciudad del valle se alzaba con sus torres desgastadas y sus plazas silenciosas. Los habitantes, acostumbrados a vivir sin la plenitud del tiempo, miraban al joven con curiosidad. Nadie sabía que él traía consigo un instante que había sido arrancado del mundo y que ahora regresaba para reescribirlo. El sol se ocultaba lentamente, tiñendo el horizonte de púrpura y oro. Iriel levantó el cuaderno hacia la luz del atardecer y las páginas brillaron como espejos. En ese reflejo vio no solo su propia historia, sino la de todos aquellos que habían perdido horas, minutos, recuerdos. El vergel le había mostrado que el tiempo olvidado no desaparecía, se transformaba en raíz, esperando ser reclamado. Con el corazón sereno, Iriel dio el primer paso hacia la ciudad. Sabía que su viaje no había terminado. Recuperar su hora perdida era apenas el inicio. Ahora debía aprender a sembrarla en el mundo, para que la claridad del tiempo floreciera más allá de él mismo. Iriel entró en la ciudad con el cuaderno apretado contra el pecho. Las calles, acostumbradas a la rutina de días incompletos, se llenaron de un murmullo extraño al verlo pasar. Los habitantes lo miraban con curiosidad, como si percibieran en su andar una claridad que no les pertenecía. Las torres desgastadas reflejaban la luz del atardecer, y en cada sombra parecía resonar el eco de horas perdidas. Iriel comprendió que no estaba allí solo para recuperar su instante, sino para sembrarlo en la memoria colectiva. El cuaderno vibraba y las palabras escritas se desplegaban como raíces invisibles que buscaban tierra fértil. En la plaza central se detuvo. El silencio fue absoluto. Abrió el cuaderno y dejó que las páginas brillaran ante todos. Los símbolos escritos comenzaron a desprender luz y cada habitante sintió un recuerdo olvidado despertar en su interior. Risas de infancia, abrazos que habían sido borrados, despedidas que nunca se habían aceptado. La ciudad entera respiró como si despertara de un largo sueño. El tiempo, antes fragmentado, se unía de nuevo en un tejido vivo. Iriel, con lágrimas en los ojos, comprendió que su hora perdida no era solo suya,
Era la llave para que todos recordaran que el tiempo olvidado podía florecer. El sol descendió por completo y la noche se llenó de destellos como estrellas sembradas en la tierra. El vergel de los instantes olvidados había extendido sus raíces hasta la ciudad y ahora cada habitante llevaba consigo una chispa de claridad. Iriel cerró el cuaderno. No había vencido al olvido, pero había demostrado que la memoria podía renacer y que cada hora perdida era en verdad una semilla esperando ser cuidada. Iriel avanzó por la plaza con el cuaderno cerrado, pero la luz que había despertado en la ciudad seguía expandiéndose. Los habitantes comenzaron a reunirse a su alrededor, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas que parecían recién recuperadas. Cada uno sentía que un fragmento olvidado de su vida había regresado, y la ciudad entera respiraba como si hubiera recuperado su propio pulso. Las torres, antes apagadas, reflejaban destellos en sus muros. El tiempo, que había estado fragmentado y disperso, se unía de nuevo en un tejido invisible. Iriel comprendió que su hora perdida no era solo un recuerdo personal, sino una semilla que había germinado en todos. El joven se dirigió hacia el centro de la plaza, donde una fuente seca había permanecido como símbolo del vacío. Colocó el cuaderno sobre el borde de piedra y lo abrió. Las páginas brillaron y el agua comenzó a fluir otra vez, clara y serena, como si el tiempo mismo hubiera decidido regresar. La multitud guardó silencio, observando cómo la fuente se llenaba. Iriel levantó la mirada y entendió que su viaje había cambiado el destino de la ciudad. No había vencido al olvido, pero había demostrado que cada instante perdido podía ser reclamado y transformado en raíz de esperanza. El vergel de los instantes olvidados no estaba ya solo en el valle. Había extendido sus raíces hasta el corazón de la ciudad. Y desde ese día, cada habitante supo que el tiempo olvidado no desaparecía, sino que esperaba ser recordado para florecer de nuevo. La ciudad, ahora bañada por la claridad recuperada, comenzó a transformarse lentamente. Las calles antes apagadas se llenaron de voces y los habitantes descubrieron que podían recordar momentos que habían creído perdidos para siempre. Algunos revivieron abrazos de infancia, otros recuperaron canciones olvidadas y todos comprendieron que el tiempo no era una línea rota, sino un tejido que podía ser restaurado. Iriel caminaba entre ellos con serenidad. No se veía como un héroe, sino como un testigo de lo que había ocurrido. Su hora perdida había abierto un camino para todos, y el vergel de los instantes olvidados ya no era un lugar distante. Había extendido sus raíces invisibles hasta cada rincón de la ciudad. En la fuente, el agua seguía fluyendo con un ritmo constante, como un reloj que marcaba un nuevo comienzo. Los ancianos se reunieron allí y declararon que la ciudad había renacido. No porque la oscuridad hubiera desaparecido, sino porque habían aprendido a convivir con ella, a reconocer que cada instante olvidado podía ser recuperado y transformado en fuerza. Iriel cerró su cuaderno y lo guardó. Sabía que aún quedaban horas perdidas en el mundo, fragmentos de tiempo que esperaban ser reclamados.
pero también comprendía que no estaba solo. La ciudad entera había aprendido a escuchar el lenguaje del tiempo y cada habitante se había convertido en guardián de su propia memoria. La noche cayó sobre el valle, pero no fue una noche de vacío. Las estrellas brillaban como reflejos de las horas recuperadas y la ciudad respiraba con un pulso nuevo. Iriel levantó la mirada y entendió que su viaje había llegado a un cierre. No había vencido al olvido, pero había demostrado que la memoria podía florecer y que cada instante perdido era en verdad una semilla de esperanza. En las noches siguientes al renacimiento de la ciudad, cuando las fuentes volvían a fluir y los habitantes recuperaban recuerdos olvidados, una nueva presencia comenzó a manifestarse en silencio. No era sombra ni corrupción, sino un eco del tiempo mismo. Cale Draven, conocido como el Guardián del Vacío. Cale había sido, siglos atrás, un cronista del Vergel. Su tarea era registrar las horas que nadie reclamaban, aquellas que permanecían sin dueño. Pero con el paso del tiempo, comprendió que esas horas acumuladas podían convertirse en poder. Mientras los demás celebraban la memoria recuperada, él veía en el olvido una fuerza pura, libre de dolor y de historia. Su motivación no era maldad gratuita. Cale creía que recordar era una condena. Para él, las horas perdidas debían permanecer enterradas, porque traerlas de vuelta significaba revivir sufrimientos, errores y heridas que nunca cicatrizarían. En su visión, la ciudad estaba cometiendo un error al abrirse al Vergel, y el florecimiento de los instantes olvidados era una amenaza para la paz. Por eso, comenzó a reunir las horas más oscuras, aquellas que habían sido abandonadas por miedo. Con ellas, levantó un ejército de sombras temporales, figuras hechas de segundos rotos y minutos desgarrados. Su objetivo era claro: marchar hacia la ciudad y destruir el vínculo con el Vergel para devolver al mundo la quietud del olvido. Iriel, al descubrir su existencia, comprendió que el verdadero desafío no sería solo proteger su hora recuperada, sino demostrar que recordar, incluso lo doloroso, era necesario para que la vida tuviera sentido. El enfrentamiento con Cale Draven no sería una lucha entre luz y oscuridad, sino entre dos visiones del tiempo: la memoria como raíz de esperanza o el olvido como refugio eterno. La amenaza se acercaba y el jardín comenzaba a temblar bajo el peso de las horas que Cale había reunido. La ciudad, que apenas había despertado, se preparaba para enfrentar al Guardián del Vacío. La llegada de Cale Draven no fue inmediata, pero su influencia comenzó a sentirse como un viento frío que recorría las calles de la ciudad. Las fuentes que habían vuelto a fluir se enturbiaban por momentos, y algunos habitantes despertaban en la noche con recuerdos distorsionados, como si sus horas recuperadas estuvieran siendo arrancadas de nuevo. Iriel percibió el cambio. El cuaderno, que hasta entonces había brillado con serenidad, empezó a mostrar grietas en sus páginas, como si el tiempo mismo estuviera siendo desgarrado. Comprendió que Cale no atacaba con fuerza bruta, sino con la manipulación del olvido. Robaba las horas recién recuperadas y las transformaba en sombras obedientes. Una noche, en la plaza central, apareció la primera de esas figuras. Era un ser hecho de minutos rotos, con un cuerpo que se deshacía y recomponía constantemente. No tenía rostro, solo un vacío que absorbía la luz. Los habitantes retrocedieron aterrados, y la criatura avanzó hacia la fuente, intentando apagarla.
Iriel se interpuso. Al abrir el cuaderno, las palabras escritas se encendieron y formaron un muro de claridad que detuvo a la sombra. Pero el joven comprendió que aquello era apenas un mensajero, que él estaba cerca, reuniendo un ejército de horas olvidadas para reclamar el vergel y devolver al mundo la quietud del vacío. El guardián del vacío apareció en los sueños de algunos ancianos, advirtiendo que su propósito no era destruir por odio, sino liberar a la humanidad del peso de recordar. Para él, la memoria era una cadena y el olvido una forma de paz. Esa motivación, aunque oscura, resonaba en algunos corazones cansados que empezaron a dudar de la claridad recién recuperada. La ciudad se encontraba dividida. Unos querían proteger el vergel y sus horas florecidas. Otros empezaban a escuchar las palabras de Kell y a desear el descanso del olvido. Iriel sabía que la batalla no sería solo contra las sombras, sino contra la tentación de renunciar a la memoria. La tensión en la ciudad crecía con cada día. Las sombras enviadas por Kael Draven se multiplicaban, apareciendo en las esquinas y disolviéndose en los muros como si fueran parte del aire. Los habitantes, que apenas habían recuperado sus recuerdos, empezaban a sentir miedo de perderlos otra vez. Iriel comprendió que el guardián del vacío no atacaría de manera directa. Su estrategia era más sutil: sembrar dudas, convencer a los corazones cansados de que el olvido era un refugio más seguro que la memoria. Algunos ancianos comenzaron a reunirse en secreto, murmurando que tal vez Kael tenía razón, que recordar solo traía dolor. El joven decidió entonces regresar al vergel de los instantes olvidados para buscar respuestas. Allí, entre las flores que guardaban horas perdidas, encontró un sendero nuevo, oculto bajo raíces que se movían como relojes. El camino lo condujo hasta una cámara de cristal donde reposaban las horas más antiguas, aquellas que nunca habían sido reclamadas por nadie. En el centro de la cámara, una figura se levantó. Era el eco de un antiguo guardián del vergel, llamado Celian Arveth, que había protegido el jardín antes de Kael. Celian le habló con voz grave. El tiempo no es enemigo ni refugio, Iriel. Es memoria y herida, pero también semilla. Kael busca arrancar las raíces porque teme al dolor, pero sin memoria no hay futuro. Iriel comprendió que debía enfrentarlo no solo con fuerza, sino con la verdad del tiempo. Para derrotar al guardián del vacío, tendría que mostrarle que incluso las horas más dolorosas podían transformarse en esperanza. Mientras la ciudad se preparaba para la llegada del ejército de sombras, Iriel salió del vergel con una nueva certeza. La batalla no sería solo de luz contra oscuridad, sino de convicciones. Y en esa lucha, cada habitante tendría que decidir si abrazar la memoria o rendirse al olvido. La ciudad apenas comenzaba a respirar con su nuevo pulso cuando el cielo se oscureció de manera antinatural. No era la noche, sino un velo que descendía desde las montañas. Kael Draven había iniciado su avance. Sus sombras, formadas por horas abandonadas, se desplegaban como un ejército silencioso que marchaba hacia el jardín. Iriel observaba desde la plaza. El cuaderno en sus manos ardía con un resplandor inquieto, como si presintiera la llegada de un destino inevitable. Sabía que no bastaba con proteger las flores del vergel. Debía demostrar que los instantes recuperados no eran una carga, sino la raíz de un futuro posible.
Kael apareció en la frontera de la ciudad, envuelto en un manto de segundos desgarrados. Su voz resonó como un eco que atravesaba las calles. El peso de lo vivido es una cadena. Yo ofrezco libertad en el olvido. Algunos habitantes, cansados de sus recuerdos dolorosos, se inclinaron ante sus palabras. Otros, fortalecidos por lo que habían recuperado, se mantuvieron firmes junto a Iriel. La ciudad se dividía y el peligro no estaba solo en las sombras, sino en la duda que corroía los corazones. El joven avanzó hacia Kael. El suelo temblaba bajo sus pasos y las flores del jardín se abrían como si quisieran acompañarlo. Al levantar el cuaderno, las páginas se desplegaron en destellos que iluminaban la plaza. Iriel respondió con voz firme: no es el olvido lo que libera, sino la capacidad de transformar lo vivido en raíz de esperanza. Las sombras se agitaron y el primer choque comenzó. El jardín entero vibró, como si el tiempo mismo estuviera en juego. La batalla no sería solo de fuerza, sino de convicciones. Aceptar la quietud del vacío o abrazar los instantes perdidos para darles un nuevo sentido. El destino de la ciudad dependía de esa elección. Las sombras de Kael Draven comenzaron a invadir las calles con mayor fuerza. No eran simples espectros. Cada una estaba formada por horas que los habitantes habían abandonado voluntariamente. Instantes que preferían no recuperar. Eso las hacía más peligrosas, porque llevaban consigo la voluntad de quienes habían renunciado a su propio tiempo. Iriel se enfrentaba a un dilema. No bastaba con luchar contra esas figuras. Debía convencer a la ciudad de que no entregara más horas al guardián del vacío. Cada instante cedido se transformaba en un soldado nuevo y el ejército crecía sin descanso. En la plaza, Kael apareció finalmente. Su presencia era imponente, envuelto en un manto de segundos desgarrados que giraban como un torbellino. Su voz resonó con calma, pero con una fuerza que atravesaba los corazones. No busco destruirlos, quiero liberarlos del peso de lo vivido. ¿Por qué aferrarse a lo que duele cuando el vacío ofrece paz? Algunos habitantes se inclinaron, convencidos por sus palabras. Otros se mantuvieron firmes junto a Iriel, que levantó el cuaderno y respondió: el vacío no es paz, Kael, es silencio, y el silencio no construye futuro. El enfrentamiento comenzó. Las sombras avanzaron como una marea oscura, y las flores del jardín se abrieron para liberar destellos que iluminaban la ciudad. Cada pétalo era un instante recuperado que luchaba por mantenerse vivo. Iriel comprendió que la batalla no sería solo de fuerza, sino de convicciones. Si la ciudad cedía a la tentación del olvido, el jardín se marchitaría. Si resistía, las horas perdidas florecerían con más intensidad que nunca. El destino del vergel y de la ciudad estaba en juego, y la primera gran colisión entre claridad y vacío acababa de comenzar. Las sombras de Kael Draven se extendieron como raíces negras por las calles, intentando sofocar la claridad que el jardín había traído a la ciudad. Cada figura era un fragmento de tiempo abandonado, y su avance parecía inevitable. Iriel se colocó en el centro de la plaza, con el cuaderno abierto. Las páginas comenzaron a emitir destellos que se alzaban como columnas de luz, frenando por momentos la marea oscura. Pero Kael, envuelto en su manto de segundos desgarrados, avanzó con calma, como si nada pudiera detenerlo. «Tu lucha es inútil», dijo con voz grave. «Cada instante que recuperas es también una herida que regresa».
Yo ofrezco descanso, silencio, la liberación de todo peso. El joven respondió sin vacilar. No es descanso lo que traes, Cale. Es vacío. Y el vacío no construye nada. El enfrentamiento se intensificó. Las flores del jardín comenzaron a abrirse en masa, liberando un resplandor que iluminaba toda la ciudad. Cada pétalo era un instante recuperado que se negaba a ser arrancado de nuevo. Las sombras retrocedieron, pero Cale levantó su mano y el aire se quebró como cristal. De la grieta surgió una criatura gigantesca, formada por horas enteras que habían sido abandonadas por generaciones. La bestia avanzó hacia la fuente central, intentando apagar el flujo de agua que simbolizaba el renacer de la ciudad. Iriel comprendió que esa era la verdadera prueba: proteger el corazón del vergel. Con el cuaderno en alto, se lanzó hacia la criatura, sabiendo que debía arriesgarlo todo para que la ciudad no volviera a caer en el silencio del olvido. El choque entre claridad y vacío alcanzaba su punto más alto, y el destino del jardín pendía de un hilo. La criatura, formada por horas abandonadas, rugió con un sonido que parecía quebrar el aire. Su cuerpo se deshacía y recomponía como un reloj roto, y cada paso hacía temblar la plaza. Los habitantes retrocedieron, algunos cubriéndose los ojos, otros paralizados por el miedo. Iriel se lanzó hacia adelante, sosteniendo el cuaderno abierto. Las páginas brillaron con una intensidad que iluminó cada rincón de la ciudad. El resplandor golpeó a la bestia, pero ésta respondió liberando una oleada de segundos desgarrados que oscurecieron el cielo. Cale Draven observaba desde la frontera, con calma implacable. «Mira, joven», dijo con voz que resonaba como campanas rotas. «Cada instante que intentas salvar se convierte en arma contra ti. El tiempo no quiere ser recordado, quiere descansar». Iriel apretó los dientes. Sabía que no podía permitir que la fuente central, símbolo del renacer de la ciudad, fuera destruida. Corrió hacia la criatura y al tocar el cuaderno contra su pecho, las palabras escritas se transformaron en raíces de luz que se extendieron por el suelo. Las raíces envolvieron las patas de la bestia, frenando su avance. El monstruo rugió, intentando liberarse, pero el jardín respondió. Las flores se abrieron en masa, liberando destellos que se alzaron como estrellas. La ciudad entera vibró, como si el tiempo mismo se resistiera a ser arrancado. Cale levantó su mano y el ejército de sombras avanzó. La batalla se extendió por las calles, claridad contra vacío, instantes recuperados contra horas abandonadas. Iriel comprendió que no bastaba con resistir. Debía encontrar la forma de llegar hasta Cale y enfrentarlo directamente, pues mientras el guardián del vacío siguiera reuniendo horas perdidas, el jardín nunca estaría a salvo. El destino del vergel dependía de ese enfrentamiento final. La criatura gigantesca, formada por horas abandonadas, se agitaba con furia contra las raíces de luz que Iriel había invocado. Cada movimiento liberaba una oleada de segundos rotos que caían sobre la ciudad como lluvia oscura. Las calles se llenaban de ecos quebrados y los habitantes luchaban por mantener la claridad que habían recuperado. Cale Draven avanzó con calma, atravesando la marea de destellos que el jardín liberaba. Su voz resonó como un trueno contenido. «No entiendes, Iriel.
El tiempo que proteges es una carga que los hombres no pueden sostener. Yo les ofrezco descanso, un vacío sin dolor. El joven apretó el cuaderno contra su pecho. Las páginas ardían con fuerza y de ellas emergieron figuras luminosas, instantes recuperados que se alzaban como guardianes. No eran guerreros, sino fragmentos de vida que se negaban a ser arrancados de nuevo. El choque fue brutal. Las sombras de Kael se enfrentaron a los destellos del jardín y la plaza se convirtió en un campo de batalla donde cada segundo parecía decidirse entre la claridad y el vacío. La criatura intentó alcanzar la fuente central, pero las raíces de luz se aferraban a su cuerpo, frenando su avance. Iriel comprendió que no podía limitarse a resistir. Debía llegar hasta Kael, enfrentarlo directamente, porque mientras el guardián del vacío siguiera reuniendo horas abandonadas, el jardín nunca estaría a salvo. Con decisión, se abrió paso entre la tormenta de sombras, cada paso iluminado por las flores que se abrían a su alrededor. El enfrentamiento final se acercaba. El destino del vergel de los instantes olvidados y de toda la ciudad dependía de ese encuentro entre el joven que había recuperado su hora perdida y el hombre que defendía el vacío como única forma de paz. En mi opinión, yo creo que la trama está tomando un rumbo muy interesante, porque no se limita a la simple búsqueda de una hora perdida, sino que plantea un conflicto filosófico entre dos visiones del tiempo. A mí me gustó mucho cómo Iriel se muestra decidido a proteger lo que ha recuperado, porque transmite fuerza y convicción. Yo presiento que Kael Draven es un antagonista complejo y eso me agrada. No lo veo como un villano vacío, sino como alguien con una motivación que, aunque peligrosa, tiene lógica. Sin embargo, no estuve de acuerdo con su idea de que el vacío es paz. Personalmente desapruebo ese comportamiento porque creo que negar lo vivido es negar la posibilidad de crecer. Me gustó el detalle de que algunos habitantes dudaran y se sintieran atraídos por las palabras de Kael, porque eso añade realismo. No todos reaccionan igual frente al dolor, pero al mismo tiempo no me convenció la pasividad de ciertos personajes que se inclinaron demasiado rápido hacia el olvido. Yo apoyaría a Iriel en su lucha porque me parece que su visión es más constructiva y esperanzadora. En definitiva, yo creo que el enfrentamiento entre Iriel y Kael no es solo físico, sino ideológico, y eso le da mucha riqueza a la historia. Iriel avanzó hacia Kael Draven, abriéndose paso entre la tormenta de sombras. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si el aire mismo intentara detenerlo. El guardián del vacío lo esperaba en el límite de la plaza, con su manto de segundos desgarrados girando en torno a él como un torbellino. La criatura gigantesca seguía luchando contra las raíces de luz, pero el verdadero peligro estaba en Kael. El joven comprendió que debía enfrentarlo directamente. No bastaba con contener las sombras, había que cortar la fuente de su poder. «Has traído claridad a esta ciudad», dijo Kael con calma, aunque sus ojos brillaban con furia contenida. Pero esa claridad es frágil. Cada instante recuperado es también una herida abierta. Yo les ofrezco descanso, silencio eterno. Iriel levantó el cuaderno que ardía con un resplandor cada vez más intenso.
Las páginas se desplegaron como alas de luz y el joven respondió: «El silencio que ofreces no es libertad, Kael, es vacío, y el vacío no construye nada». El choque fue inmediato. Kael levantó su mano y el suelo se quebró como cristal, liberando una oleada de horas abandonadas que se arremolinaron en torno a él. Iriel respondió con un destello que surgió del cuaderno, formando un puente de claridad que se extendió hacia el guardián del vacío. La ciudad entera vibró. Los habitantes observaban con temor y esperanza, conscientes de que aquel enfrentamiento decidiría el destino del jardín y de sus propias vidas. El vergel de las horas perdidas se agitaba en la distancia, como si el tiempo mismo aguardara el desenlace. El enfrentamiento final había comenzado. El puente de claridad que Iriel había levantado se extendía como una línea de fuego hacia Kael Draven. El guardián del vacío lo observaba con calma, pero sus ojos reflejaban un torbellino de segundos desgarrados que giraban en torno a él. La criatura gigantesca seguía atrapada por las raíces de luz, aunque cada movimiento liberaba fragmentos oscuros que caían sobre la ciudad como lluvia pesada. Los habitantes, divididos entre la tentación del descanso y la fuerza de lo recuperado, miraban con temor el enfrentamiento que se acercaba. Iriel avanzó por el puente con el cuaderno abierto en sus manos. Las páginas ardían con un resplandor que parecía contener todas las horas que habían florecido en el jardín. Cada palabra escrita vibraba como un latido, y el joven comprendió que no estaba solo. El vergel entero lo acompañaba. Kael levantó su brazo y el aire se quebró como cristal. De la grieta surgieron nuevas sombras, más densas, formadas por instantes que habían sido abandonados por generaciones enteras. «No puedes detenerme», dijo con voz grave. «El vacío es más fuerte que cualquier claridad». Iriel respondió con firmeza: «El vacío puede consumir, pero nunca crear, y lo que no crea no puede cambiar el destino». El choque fue inevitable. El puente de claridad se estrelló contra el torbellino de segundos desgarrados y la plaza se convirtió en un campo de batalla donde cada instante parecía decidirse entre florecer o desaparecer. El vergel de las horas perdidas vibraba en la distancia, como si el tiempo mismo aguardara el desenlace. El enfrentamiento directo entre Iriel y Kael había comenzado, y el destino de la ciudad pendía de un hilo. El choque entre Iriel y Kael Draven alcanzó un punto crítico. El puente de claridad que el joven había levantado se estremecía bajo la presión del torbellino de segundos desgarrados que rodeaban al guardián del vacío. Cada instante parecía quebrarse en el aire, como si el tiempo mismo dudara de cuál camino seguir. La criatura gigantesca, formada por horas abandonadas, rugía con furia, intentando liberarse de las raíces de luz que la mantenían atrapada. Sus movimientos liberaban fragmentos oscuros que caían sobre la ciudad, y cada habitante sentía el peso de elegir: aferrarse a lo que había florecido o rendirse al descanso que Kael prometía. Iriel avanzó con decisión. El cuaderno en sus manos ardía como un sol contenido,
y las páginas se desplegaron en destellos que formaban figuras luminosas, instantes que habían sido recuperados y que ahora se alzaban como guardianes. «No puedes apagar lo que ya ha florecido», dijo con voz firme. «Cada hora perdida que regresa es raíz de futuro». Kael respondió con calma, aunque su manto giraba con violencia. «El futuro no necesita raíces, el vacío es suficiente. Yo les ofrezco libertad de todo peso». El enfrentamiento se convirtió en una tormenta. Claridad y vacío chocaban en el aire, y la plaza se transformó en un campo de batalla donde cada segundo decidía entre florecer o desaparecer. El vergel de las horas perdidas vibraba en la distancia, como si el propio tiempo aguardara el desenlace. Iriel comprendió que no bastaba con resistir, debía encontrar la grieta en el poder de Kael, el punto donde el vacío se mostraba frágil. Solo entonces podría cambiar el destino de la ciudad y proteger el jardín para siempre. El choque entre Iriel y Kael Draven alcanzó un punto de tensión insoportable. El puente de claridad se estremecía y el torbellino de segundos desgarrados que rodeaba al guardián del vacío parecía devorar todo a su paso. La ciudad entera contenía la respiración, consciente de que cada instante podía decidir su destino. Kael avanzó con paso firme, extendiendo su manto oscuro sobre la plaza. Las sombras se multiplicaban, alimentadas por las horas que los habitantes aún dudaban en proteger. «Tu lucha es inútil», dijo con voz grave. «El vacío no necesita raíces ni flores, es eterno y tarde o temprano todos se rendirán a él». Iriel apretó el cuaderno contra su pecho. Las páginas ardían con un resplandor que se intensificaba a cada segundo, y de ellas surgieron figuras luminosas. Instantes que habían florecido en el jardín y que ahora se alzaban como guardianes. «No me rendiré», respondió con firmeza, «porque cada hora perdida que regresa demuestra que el destino puede cambiar». La criatura gigantesca rugió, liberando una oleada de fragmentos oscuros que se estrellaron contra la fuente central. El agua tembló, a punto de apagarse, pero las raíces de luz se aferraron con fuerza, resistiendo el ataque. El enfrentamiento se convirtió en una tormenta de claridad y vacío. Las calles vibraban, las flores se abrían y cerraban como si respiraran, y el vergel de las horas perdidas se agitaba en la distancia, consciente de que el desenlace estaba cerca. Iriel dio un paso más hacia Kael, decidido a encontrar la grieta en su poder. Sabía que el guardián del vacío no era invencible. En algún lugar de su convicción debía existir una fisura, un instante que él mismo había abandonado y que podía ser reclamado. El destino del jardín y de la ciudad dependía de descubrir esa fragilidad oculta en el corazón del vacío. El puente de claridad se estremecía bajo los embates del torbellino oscuro de Kael Draven. Iriel avanzaba con pasos firmes, aunque cada movimiento parecía desgarrar el aire mismo. La ciudad contenía la respiración. Todos sabían que aquel instante decidiría su destino. Kael levantó ambas manos y el cielo se quebró como un espejo. De las grietas surgieron nuevas sombras, más densas, formadas por horas que generaciones enteras habían abandonado.
El guardián del vacío habló con voz que resonaba como un eco infinito. No puedes detener lo inevitable. El vacío no necesita raíces ni flores. Es eterno. Iriel apretó el cuaderno contra su pecho. Las páginas ardieron con un resplandor que se expandió como un río de luz, y de ellas emergieron figuras luminosas, instantes que habían florecido en el jardín y que ahora se alzaban como guardianes. «No me rendiré», respondió con firmeza, «porque cada hora perdida que regresa demuestra que el destino puede cambiar». El choque fue brutal. Claridad y vacío se enfrentaron en el aire, y la plaza se convirtió en un campo de batalla donde cada segundo parecía decidirse entre florecer o desaparecer. La criatura gigantesca rugió, liberando una oleada de fragmentos oscuros que se estrellaron contra la fuente central. El agua tembló, a punto de apagarse, pero las raíces de luz se aferraron con fuerza, resistiendo el ataque. El vergel de las horas perdidas vibraba en la distancia, como si el propio tiempo aguardara el desenlace. Iriel comprendió que debía encontrar la grieta en el poder de Cael, el instante que él mismo había abandonado y que podía ser reclamado. El puente de claridad vibraba como si estuviera a punto de quebrarse. Iriel avanzaba con pasos firmes, pero cada movimiento lo acercaba más al torbellino oscuro que rodeaba a Cael Draven. El guardián del vacío lo esperaba con calma, envuelto en su manto de segundos desgarrados, como si todo el poder del olvido estuviera concentrado en él. La criatura gigantesca rugió de nuevo, liberando fragmentos oscuros que se estrellaban contra la fuente central. El agua titilaba, a punto de apagarse, pero las raíces de luz se aferraban con fuerza, resistiendo el ataque. Los habitantes observaban con temor y esperanza, conscientes de que aquel instante decidiría el destino de la ciudad. Cael levantó su mano y el aire se quebró como cristal. De la grieta surgió un nuevo espectro, más imponente que los anteriores. Una figura hecha de horas que nunca habían sido reclamadas, instantes tan antiguos que parecían arrastrar consigo el peso de generaciones enteras. «Este es el verdadero rostro del tiempo abandonado», dijo con voz grave. «¿Crees que puedes enfrentarlo con tu claridad frágil?» Iriel apretó el cuaderno contra su pecho. Las páginas ardieron con un resplandor que se expandió como un río de luz, y de ellas emergieron figuras luminosas, instantes que habían florecido en el jardín y que ahora se alzaban como guardianes. «No me rendiré», respondió con firmeza, «porque incluso lo que fue abandonado puede volver a florecer». El choque fue brutal. Claridad y vacío se enfrentaron en el aire, y la plaza se convirtió en un campo de batalla donde cada segundo parecía decidirse entre florecer o desaparecer. El vergel de las horas perdidas vibraba en la distancia, como si el propio tiempo aguardara el desenlace. Iriel comprendió que debía descubrir la grieta en el poder de Cael, el instante que él mismo había abandonado y que podía ser reclamado. Solo así podría cambiar el destino de la ciudad y proteger el jardín para siempre. El puente de claridad temblaba como si estuviera a punto de quebrarse, pero Iriel no retrocedió. Con cada paso, el resplandor de su cuaderno se intensificaba, iluminando las sombras que Cael Draven había convocado. El guardián del vacío lo observaba con calma, aunque en su mirada ardía una tormenta de segundos desgarrados.
La criatura gigantesca, formada por horas abandonadas, lanzó un rugido que sacudió la plaza. Sus fragmentos oscuros golpeaban la fuente central, intentando apagar el flujo de agua que mantenía viva la ciudad. Los habitantes, divididos entre el miedo y la esperanza, se aferraban a las flores que brotaban del jardín, como si ellas pudieran sostener el destino. Kael levantó su brazo y el cielo se abrió en grietas luminosas que paradójicamente liberaban más vacío. «No entiendes, Iriel», dijo con voz grave. «El tiempo que proteges es una cadena. Yo les ofrezco libertad en el silencio». El joven respondió con firmeza, alzando el cuaderno. «El silencio que propones no es libertad, Kael, es renuncia, y yo no renunciaré». Las páginas ardieron con un resplandor que se expandió como un río de luz. De ellas emergieron guardianes hechos de instantes recuperados, figuras que se alzaban contra las sombras. El choque fue brutal, claridad contra vacío, creación contra renuncia. El vergel de las horas perdidas vibraba en la distancia, como si el propio tiempo aguardara el desenlace. Iriel comprendió que debía encontrar el instante que Kael había abandonado, la grieta en su poder. Solo así podría quebrar el manto del vacío y cambiar el destino de la ciudad para siempre. El puente de claridad se estremecía como si estuviera a punto de quebrarse, pero Iriel no retrocedió. Con cada paso, el resplandor de su cuaderno se intensificaba, iluminando las sombras que Kael Draven había convocado. El guardián del vacío lo observaba con calma, aunque en su mirada ardía una tormenta de segundos desgarrados. La criatura gigantesca rugió, liberando fragmentos oscuros que se estrellaban contra la fuente central. El agua titilaba, a punto de apagarse, pero las raíces de luz se aferraban con fuerza, resistiendo el ataque. Los habitantes, divididos entre el miedo y la tentación del descanso, miraban con angustia el enfrentamiento. Kael levantó su brazo y el cielo se abrió en grietas que liberaban más vacío. «No puede sostener lo que ya fue abandonado», dijo con voz grave. «Cada instante que intentas salvar es una herida que nunca cicatrizará». Iriel respondió con firmeza, alzando el cuaderno. «No es herida lo que regresa, Kael, es fuerza, y esa fuerza puede cambiar el destino». Las páginas ardieron con un resplandor que se expandió como un río de luz. De ellas emergieron guardianes hechos de instantes recuperados, figuras que se alzaban contra las sombras. El choque fue brutal, claridad contra vacío, creación contra renuncia. El vergel de las horas perdidas vibraba en la distancia, como si el propio tiempo aguardara el desenlace. Iriel comprendió que debía descubrir el instante que Kael había abandonado, la grieta en su poder. Solo así podría quebrar el manto del vacío y proteger el jardín para siempre. El enfrentamiento final estaba cada vez más cerca y la ciudad entera contenía la respiración. El aire se quebraba con cada choque entre claridad y vacío. El puente de luz que Iriel había levantado se estremecía, pero aún resistía el torbellino de segundos desgarrados que Kael Draven desplegaba con calma implacable. La ciudad entera vibraba, como si el tiempo mismo estuviera suspendido en espera del desenlace.
La criatura gigantesca, formada por horas abandonadas, rugió con furia. Sus fragmentos oscuros golpeaban la fuente central, intentando apagar el flujo de agua que mantenía viva la esperanza de los habitantes. Sin embargo, las raíces de luz se aferraban con fuerza, resistiendo cada embate. Kael avanzó, envuelto en su manto de vacío. Su voz resonó como un eco que atravesaba la plaza. No puedes sostener lo que ya fue abandonado. El vacío es el destino natural de todo instante. Iriel levantó el cuaderno, que ardía con un resplandor cada vez más intenso. Las páginas se desplegaron como alas de fuego, liberando guardianes luminosos que se interpusieron entre él y las sombras. El vacío no es destino, Kael, respondió con firmeza. Es renuncia, y yo no renunciaré. El choque fue brutal. Claridad y vacío se enfrentaron en el aire, y la plaza se convirtió en un campo de batalla donde cada segundo parecía decidirse entre florecer o desaparecer. El vergel de las horas perdidas vibraba en la distancia, como si el propio tiempo aguardara el desenlace. Iriel comprendió que debía descubrir el instante que Kael había abandonado, la grieta en su poder. Solo así podría quebrar el manto del vacío y proteger el jardín para siempre. El enfrentamiento final estaba a punto de revelarse. El aire vibraba con una tensión insoportable. El puente de claridad que Iriel había levantado se estremecía, pero aún resistía el torbellino de segundos desgarrados que rodeaban a Kael Draven. La ciudad entera contenía la respiración, consciente de que aquel instante decidiría su destino. Kael avanzó con calma, aunque su manto giraba con violencia. Sus palabras resonaron como un eco que atravesaba la plaza. No puedes sostener lo que ya fue abandonado. El vacío es el destino natural de todo instante. Iriel apretó el cuaderno contra su pecho. Las páginas ardieron con un resplandor que se expandió como un río de luz, y de ellas emergieron guardianes luminosos, instantes que habían florecido en el jardín y que ahora se alzaban contra las sombras. El vacío no es destino, Kael, respondió con firmeza. Es renuncia, y yo no renunciaré. La criatura gigantesca rugió, liberando una oleada de fragmentos oscuros que se estrellaron contra la fuente central. El agua titilaba, a punto de apagarse, pero las raíces de luz se aferraban con fuerza, resistiendo el ataque. El choque fue brutal. Claridad y vacío se enfrentaron en el aire, y la plaza se convirtió en un campo de batalla donde cada segundo parecía decidirse entre florecer o desaparecer. El vergel de las horas perdidas vibraba en la distancia, como si el propio tiempo aguardara el desenlace. Iriel comprendió que debía descubrir el instante que Kael había abandonado, la grieta en su poder. Solo así podría quebrar el manto del vacío y proteger el jardín para siempre. El enfrentamiento final estaba a punto de revelarse, y el destino de la ciudad pendía de un hilo. El puente de claridad ardía como un hilo de fuego suspendido en el aire. Iriel avanzaba con pasos firmes, cada vez más cerca de Kael Draven, que lo esperaba envuelto en su manto de segundos desgarrados. El guardián del vacío parecía imperturbable, pero en su mirada se percibía una grieta, un destello de algo que no era calma, sino
duda. La criatura gigantesca seguía rugiendo, atrapada por las raíces de luz, aunque cada movimiento liberaba fragmentos oscuros que caían sobre la ciudad como lluvia pesada. Los habitantes, divididos entre la tentación del descanso y la fuerza de lo recuperado, observaban con angustia. Iriel levantó el cuaderno y las páginas se desplegaron como un río de luz. Los guardianes luminosos emergieron con más fuerza que nunca, formando un círculo protector alrededor de la fuente central. Kael dijo con voz firme: incluso tú has abandonado un instante, y ese instante es tu grieta. El guardián del vacío se detuvo por un momento. Su manto se agitó con violencia, como si las palabras de Iriel hubieran tocado un punto oculto. No, murmuró con voz quebrada por primera vez, no existe tal instante. Pero el jardín vibró en la distancia y una flor solitaria comenzó a abrirse en el límite del puente. Era distinta a todas las demás. Su resplandor no provenía de los habitantes, sino de Kael mismo. Iriel comprendió que había encontrado lo que buscaba, la hora perdida del guardián del vacío, el instante que él mismo había rechazado y que ahora florecía en el vergel. El desenlace estaba cerca. El destino de la ciudad dependía de si Kael aceptaba recuperar lo que había negado o si se aferraba al vacío para siempre. La flor solitaria que había brotado en el límite del puente brillaba con un resplandor distinto, como si no perteneciera al jardín de los habitantes, sino a un rincón oculto del propio Kael Dreven. El guardián del vacío la miró con una mezcla de furia y desconcierto. Su manto de segundos desgarrados se agitó con violencia, como si intentara cubrirla, ocultarla de la mirada de todos. Iriel dio un paso más, acercándose a la flor. El cuaderno en sus manos ardía con un resplandor que parecía reconocer aquel instante. «Esta es tu hora perdida, Kael», dijo con firmeza. «El vacío que defiendes nació de tu renuncia». Por primera vez, la voz del guardián del vacío se quebró. No existe tal hora. Yo la destruí. Pero el jardín vibró y la flor se abrió por completo, liberando un destello que iluminó la plaza. Los habitantes observaron con asombro. No era un instante cualquiera, era un fragmento de vida que Kael había negado y que ahora reclamaba su lugar en el vergel. La criatura gigantesca rugió, debilitándose al mismo tiempo que la flor florecía. Las raíces de luz se aferraron con más fuerza y los guardianes luminosos se alzaron contra las sombras. Iriel levantó el cuaderno y el resplandor se expandió como un río de claridad. «No puedes ocultar lo que regresa», dijo. «Tu hora perdida es la grieta en tu poder». Kael retrocedió un paso, su manto desgarrado temblando como si estuviera a punto de deshacerse. El vacío que lo rodeaba comenzó a fracturarse y la ciudad entera vibró con la certeza de que el desenlace estaba cerca. El destino del vergel de las horas perdidas dependía de si Kael aceptaba recuperar lo que había negado o si se aferraba al vacío hasta el final. La flor que había brotado en el límite del puente brillaba con un resplandor cada vez más intenso. Kael Draven retrocedió un paso, su manto de segundos desgarrados temblando como si estuviera a punto de deshacerse. El vacío que lo rodeaba comenzó a fracturarse y por primera vez el guardián del vacío parecía vulnerable. Iriel avanzó con decisión, sosteniendo el cuaderno abierto.
Las páginas ardían como un sol contenido y cada palabra escrita vibraba como un latido. «Esta es tu hora perdida, Kael», dijo con firmeza. «No puedes negarla más». El guardián del vacío miró la flor con furia y desesperación. «No, esa hora me condenó. Fue el instante que decidí olvidar para siempre». El jardín respondió con un murmullo de luz. La flor se abrió por completo, liberando un destello que iluminó la plaza. Los habitantes observaron con asombro. No era un instante cualquiera, era un fragmento de vida que Kael había negado y que ahora reclamaba su lugar en el vergel. La criatura gigantesca rugió, debilitándose al mismo tiempo que la flor florecía. Las raíces de luz se aferraron con más fuerza y los guardianes luminosos se alzaron contra las sombras. Iriel levantó el cuaderno y el resplandor se expandió como un río de claridad. Tu poder no puede sostenerse sobre la negación. Recupera tu hora perdida, Kael, o el vacío te consumirá. El guardián del vacío cayó de rodillas, su manto desgarrado deshaciéndose en fragmentos. La ciudad entera vibró con la certeza de que el desenlace estaba a punto de revelarse. El destino del vergel de las horas perdidas dependía de la decisión que Kael tomara en ese instante. La flor en el límite del puente brillaba con un resplandor cada vez más intenso, como si reclamara su lugar en el tiempo. Keldravon, el guardián del vacío, retrocedió con el rostro desencajado. Su manto de segundos desgarrados se agitaba con violencia, fracturándose en múltiples grietas que dejaban escapar destellos de la hora que había negado. Iriel avanzó con firmeza, sosteniendo el cuaderno abierto. Las páginas ardían como un sol contenido y cada palabra escrita parecía resonar con la flor recién nacida. «No puedes ocultar lo que regresa», dijo con voz firme. «Tu hora perdida es la grieta en tu poder». Kel cayó de rodillas, intentando cubrir la flor con su manto, pero el vacío se deshacía entre sus manos. «No, esa hora me condenó. Fue el instante que decidí olvidar para siempre». El jardín respondió con un murmullo de luz. Los guardianes luminosos se alzaron, rodeando la plaza, y la criatura gigantesca rugió con debilidad, desmoronándose poco a poco. Las raíces de claridad se aferraban con fuerza, y el agua de la fuente central comenzó a brillar con un fulgor renovado. Los habitantes observaron con asombro. El vacío que había dominado la ciudad se quebraba y la esperanza florecía en cada rincón. Iriel levantó el cuaderno y el resplandor se expandió como un río de claridad. «Recupera tu hora perdida, Kel. Solo entonces podrás comprender que el vacío nunca fue libertad, sino renuncia». El guardián del vacío cerró los ojos y por primera vez su voz se quebró en un susurro. «¿Y si esa hora me devuelve el dolor que quise olvidar?» La flor brilló aún más, como si respondiera por sí misma. El desenlace estaba a un paso: aceptar el instante perdido o desaparecer con el vacío que había defendido. El resplandor que surgía del puente comenzó a expandirse como un río de claridad, y en medio de esa luz apareció la flor que reclamaba su lugar en el tiempo. Keldravon la miró con desconcierto.
su manto de segundos desgarrados fracturándose poco a poco. El vacío que lo rodeaba ya no era impenetrable. Se abrían grietas que dejaban escapar destellos de la hora que había negado. Iriel avanzó con firmeza, sosteniendo el cuaderno abierto. Cada palabra escrita vibraba como un latido, resonando con la flor recién nacida. Ese instante es tuyo, Kael. No puedes seguir negándolo. El guardián del vacío retrocedió, su voz quebrada por primera vez. Si lo acepto, el dolor volverá conmigo. El jardín respondió con un murmullo de luz. Los guardianes luminosos se alzaron, rodeando la plaza, mientras la criatura gigantesca se debilitaba, desmoronándose bajo el peso de la claridad. La fuente central brilló con un fulgor renovado, y los habitantes comprendieron que el desenlace estaba cerca. Kael se debatía entre aferrarse al vacío o aceptar la hora perdida que lo reclamaba. El destino del vergel y de toda la ciudad dependía de esa decisión. El silencio se extendió por la plaza cuando Kael Draven cayó de rodillas. Su manto de segundos desgarrados se deshacía en fragmentos y el torbellino de vacío que lo rodeaba se quebraba como cristal. La flor que había reclamado su lugar brillaba con fuerza, iluminando cada rincón de la ciudad. Iriel sostuvo el cuaderno abierto y las páginas ardieron con un resplandor que se expandió como un río de claridad. Los guardianes luminosos se alzaron, rodeando la fuente central mientras la criatura gigantesca se desmoronaba, liberada de las horas abandonadas que la habían formado. Kael levantó la mirada con voz quebrada. Ese instante era mío, lo negué por miedo y el miedo me convirtió en vacío. La flor respondió con un destello suave y el guardián del vacío comprendió que no podía seguir resistiéndose. Extendió su mano y tocó la luz. En ese momento el vacío se disipó y la ciudad entera vibró con un murmullo de esperanza. El vergel de las horas perdidas floreció en su totalidad. Las calles se llenaron de claridad. Las flores se abrieron como estrellas y el agua de la fuente central brilló con un fulgor renovado. Los habitantes que habían contenido la respiración exhalaron al unísono, sabiendo que el tiempo había sido reclamado. Iriel cerró el cuaderno. El enfrentamiento había terminado. El guardián del vacío ya no era enemigo, sino un hombre que había recuperado su hora perdida. El destino de la ciudad estaba sellado, el jardín viviría, y con él la certeza de que incluso lo abandonado podía volver a florecer. Fin. Epílogo. La ciudad despertó bajo un cielo limpio, sin grietas ni torbellinos oscuros. El vergel de las horas perdidas florecía en plenitud. Cada calle estaba adornada con flores que brillaban como pequeños soles, y el agua de la fuente central corría clara, reflejando la esperanza recuperada. Los habitantes caminaban con calma, conscientes de que habían sobrevivido a la tentación del vacío. Ya no temían perder sus instantes, porque comprendían que incluso lo abandonado podía regresar y dar fuerza al futuro. Kael Draven, despojado de su manto de sombras, permanecía en silencio junto al jardín. No era ya el guardián del vacío, sino un hombre que había recuperado su hora perdida. Su mirada
antes fría, se llenaba ahora de un dolor sereno, pero también de una claridad que nunca había conocido. No era enemigo, sino testigo de que el tiempo puede sanar incluso a quienes lo niegan. Iriel cerró el cuaderno y lo guardó en su pecho. Sabía que su viaje no había terminado. El tiempo seguiría probando a la ciudad y nuevas horas podrían perderse. Pero también sabía que el vergel estaba vivo y que mientras alguien recordara, siempre habría raíces dispuestas a florecer. El eco de la batalla se desvaneció, dejando en su lugar un murmullo suave, el canto del tiempo recuperado. Y así, la ciudad aprendió que la verdadera libertad no estaba en renunciar al pasado, sino en abrazarlo para construir el futuro. En mi opinión, yo creo que la trama fue una metáfora poderosa sobre la lucha entre la renuncia y la esperanza. Me gustó mucho cómo Iriel se mantuvo firme en su convicción de que cada instante perdido podía recuperarse. Apoyaría totalmente a este personaje porque representó la resistencia y la fe en el futuro. Confieso que no estuve de acuerdo con Kael Draven en varios momentos. Él defendía el vacío como libertad, pero yo pienso que eso era más bien una forma de huir del dolor. No me convenció su idea de que olvidar es liberarse. Al contrario, presiento que esa negación lo debilitaba y lo hacía prisionero de sí mismo. Me agradó la evolución de Kael al final, aunque desaprobé su comportamiento inicial de imponer el vacío sobre la ciudad. Sin embargo, me gustó que finalmente aceptara su hora perdida, porque eso mostró que incluso quienes se aferran a la oscuridad pueden encontrar redención. En definitiva, yo creo que la motivación de Iriel fue más noble y coherente, proteger lo que florece incluso cuando parece frágil. Y aunque discordo de Kael en casi todo su camino, me gustó que la historia le diera la oportunidad de transformarse. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.